Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 1, mes 11, libro del profeta Ezequiel. Hoy comenzamos el libro del profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, quien sirvió al Señor como profeta y sacerdote ordenado. Vemos que la profecía comienza en el año 30, y esto, lo más probable, es que se refiere a la edad de Ezequiel, ya que por pasajes como Números 4:35 sabemos que los sacerdotes y levitas comenzaban su servicio aproximadamente a los 30 años. El ministerio de este profeta duró cerca de 22 años, desde el 592 al 570 a.C. Además, se sabe que él fue contemporáneo del profeta Daniel. El tema de este libro es cómo Dios es glorificado tanto en el juicio como en la salvación, muy en línea con todo el mensaje del resto de los profetas. Vemos que es un llamado al pueblo, en cautiverio principalmente, a que se arrepientan y se vuelvan al Señor, ya que las personas en esta condición no habían visto cuán abominables eran sus pecados, ni cuán santo es Dios. Por tanto, ambas cosas son abordadas en este libro. Se evidencian 5 temas importantes. Primero, la santidad y la gloria de Dios. Segundo, el pecado de la nación. En tercer lugar, la necesidad del juicio. En cuarto lugar, la responsabilidad individual. Y en quinto término, la restauración que trae el Mesías. En este libro se da gran énfasis al hecho de que cada alma pagará por su propio pecado. Y también que el Mesías, como buen pastor, vendría a buscar a sus ovejas y a juzgar a los falsos pastores, lo que se ve cumplido en Juan capítulo 10 cuando el Señor dice «Yo soy el buen pastor». Vemos que aproximadamente 60 veces en este libro se declara que el Señor está obrando para que se conozca que Él es Jehová. Por tanto, Él es glorificado, como decíamos, en la salvación y en el juicio. Por consiguiente, se trata de un Dios soberano que busca la comunión con su pueblo y la restauración de ellos ante su presencia. Por esta razón termina con una visión del templo que se cumple cuando podamos disfrutar de esa comunión perfecta con el Señor en la gloria. Capítulo 1. Desde el versículo 1 el profeta presenta su primera visión, señalando que se encuentra con los cautivos junto al río Quebar, es decir, ya no estaba en la tierra de Judá. Se da en el año 30, que como se señaló, lo más probable es que corresponda a la edad de Ezequiel. El profeta es un sacerdote en edad de comenzar su ministerio y se encuentra en julio del año 593 a.C. Desde el versículo 4 se presenta una visión muy compleja sobre 4 seres vivientes y también una gran nube con un fuego envolvente. Se aprecia que esa visión se va acercando cada vez más al trono donde está sentado el Cristo preencarnado, como se verá. La nube representa continuamente una visión de la presencia gloriosa de Dios, y los 4 seres vivientes luego serían llamados querubines, que aparecen después en Apocalipsis. De ellos se habla con un conjunto de símbolos que nos cuentan de su poder y atributos como seres celestiales que sirven y alaban al Señor continuamente. No podemos quedarnos con el detalle de cada símbolo porque sería demasiado extenso, pero nos hablan del servicio que prestan estos querubines y de cómo están llenos de santidad y gloria ante la presencia del Señor, cumpliendo con prontitud su voluntad y consignan su lealtad a Él. Además, están en armonía y se humillan ante este Señor, estando plenamente sujetos a su voluntad. Por otra parte, estos seres vivientes obran bajo la providencia de Dios, representada por las ruedas. Versículo 20. Por tanto, todos estos seres vivientes no sirven a un destino ciego ni a una voluntad caprichosa, sino a un Dios que todo lo sabe y que hace todas las cosas según su voluntad perfecta. Desde el versículo 26 habla de una semejanza que está sobre la figura del trono y que tiene una apariencia de hombre, lo que se conoce como una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo, previa a su encarnación. Esto también nos muestra que en el Antiguo Testamento la única forma de estar ante la presencia de Dios es a través de Cristo, tal como lo es en el Nuevo. Siempre ha sido Cristo la revelación de Dios al mundo. Entonces, ante este ser que está con la apariencia de hombre, sentado en el trono, que claramente es una aparición de Cristo, Ezequiel se postró sobre su rostro. Versículo 28. Por lo mismo, esta visión no es acerca de los seres celestiales, sino acerca de Cristo, de modo que perdemos el foco si nos centramos en las características de los querubines, pues ellos testifican con sus atributos de la gloria del que está en el trono al cual sirven. Debemos tener en cuenta que esta visión es la base para la que se presenta en el capítulo 4 de Apocalipsis, pues Juan toma las figuras e imágenes de este capítulo y las presenta nuevamente en el libro final de la Biblia, lo que nos habla de la preexistencia de Cristo y de su gloria eterna. Capítulo 2. Desde el versículo 1, luego el Señor dice al profeta que se ponga de pie, y el Espíritu es quien levanta a Ezequiel y afirma sus pies, porque la única forma de estar de pie ante la presencia gloriosa de Cristo es porque el Señor nos da esa capacidad. Desde el versículo 3 se señala que se da a Ezequiel, tal como se dio a Isaías en el capítulo 6, la misión de ir a hablar a este pueblo, a los hijos de Israel, quienes iban a ser como zarzas y espinos, como escorpiones, versículo 6, porque era una casa rebelde.
Pero el Señor exhorta a Ezequiel a no tener miedo ni temor entre ellos y a hablar sus palabras, lo escuchen o no. Versículo 7. Eso resume también nuestra función como cristianos y especialmente de los ministros de la palabra, y cada vez que evangelizamos, practicamos este mismo principio. No debemos adaptar nuestro mensaje a los gustos que pueda tener la gente común, ya que ellos no buscan al Señor, sino que debemos hablar la palabra de Dios. Dice el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, pues son muy rebeldes. Por tanto debemos honrar la palabra del Señor. El profeta debía diferenciarse del Israel rebelde, y en lugar de seguir su desobediencia debía comer la palabra de Dios. Esto continúa en el siguiente capítulo. Capítulo 3. Desde el versículo 1 contiene esta imagen del profeta comiendo el rollo, que es la palabra de Dios, y le sabe dulce a su boca. La palabra de Dios es dulce, como nos dice en el Salmo 19, más dulce que la miel, y a pesar de que no nos quieran oír, esa palabra que es dulce debe ser honrada y predicada, cueste lo que cueste y pase lo que pase, escuchen o no. Desde el versículo 4, Ezequiel debía predicar a un pueblo rebelde y duro de corazón, pero debía ser igualmente obstinado, entre comillas, en predicar la verdad aunque no lo escucharan. Sería Dios el que le daría la determinación de espíritu para poder realizar esta labor. Así ocurre también con nosotros. Si podemos perseverar y permanecer fieles en predicar y vivir según la verdad, pese a la oposición y la persecución, es únicamente porque Dios pone en nosotros esa perseverancia y constancia para permanecer firmes. Nuestra responsabilidad es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, que es la única vía para permanecer firmes hasta el fin. Desde el versículo 2 el Espíritu nuevamente levantó a Ezequiel, quien dice que la mano del Señor era fuerte en él. Esto es curioso porque dice que iba con amargura en la indignación de su espíritu. Es decir, es posible ser lleno del Espíritu Santo y al mismo tiempo estar lleno de indignación y amargura, cosa que para algunos hoy día parece imposible, pues parecen creer que la única expresión que el creyente puede tener es el gozo. Pero ocurre que ante situaciones como la que enfrentaba Ezequiel, en que reinaba el pecado, la rebelión y la apatía, incluso en medio del pueblo de Dios, la indignación y la amargura eran hasta necesarias en quien realmente amaba al Señor, cuestión que desde luego debemos tomar como lección para nuestro tiempo. Salmo 104, desde el versículo 1, el Salmo comienza con una alabanza al Señor, centrándose en su grandeza, esplendor y majestad. Una vez más, el salmista exhorta a su propia alma a adorar a Dios, lo que nos habla de la necesidad de que velemos sobre nuestro propio corazón y seamos los primeros en motivarnos a adorar al Señor y maravillarnos ante sus perfecciones. Desde el versículo 2 se presenta la obra y el poder de Dios sobre los grandes elementos de su creación, los cuales están bajo su dominio. Ninguno de sus elementos escapa de su soberanía. Las religiones paganas se caracterizan por la adoración de las cosas creadas, como nos dice Romanos capítulo 1. Sin embargo, lo cierto es que todo lo creado está sujeto al Señor, incluso el sol y la luna, que eran considerados dioses para los pueblos paganos. Dios tiene un dominio completo sobre su creación y toda ella le sirve. Desde el versículo 10, el Señor sustenta la vida en su creación y la usa para bendecir al hombre. Todo lo que ocurre en ella es por su providencia. Él origina la producción del heno, la hierba, el pan, el aceite e inclusive el vino, todo esto para beneficio del hombre. Se describe el vino explícitamente como una bendición de parte de Dios hacia el hombre, lo que debe tenerse en cuenta en una cultura evangélica que considera que esa bebida por sí misma es pecaminosa. No debemos llamar pecado a lo que Dios no ha descrito como tal, sobre todo si ha dicho todo lo contrario, como en este caso, considerándolo una bendición. En esto notamos que la misericordia de Dios se extiende incluso a quienes no le conocen y viven en rebelión contra su reino. Él hace salir sobre ellos el sol, hace fluir las corrientes de aguas de las que ellos se benefician, y hace que la tierra produzca su fruto, de lo cual ellos se alimentan. La creación manifiesta la vida multiforme que viene de su Creador, quien es la fuente de toda vida. Desde el versículo 19 el Señor estableció un orden en su creación y en la vida del hombre, lo que involucra la organización de los días y las estaciones, el tiempo de luz y de oscuridad, y con ello el tiempo para que el hombre trabaje y descanse. La consideración de estas cosas lleva a la alabanza a nuestro Dios, de ninguna forma a adorar a la creación. El Creador no es indiferente respecto de lo que ha hecho. Hoy en día el pensamiento secular nos hace pensar que Dios ya no interviene en su creación. Si llueve, se piensa que es simplemente porque hay leyes naturales que producen lluvia, y así se explican todos los fenómenos en el mundo natural. Pero sin duda, aunque Dios estableció leyes naturales para el funcionamiento del mundo, es su providencia la que está siempre produciendo cada evento y situación. Por esto podemos agradecer a Dios por nuestra comida diaria, porque es Él el que mueve toda la rueda de la creación para que el pan llegue hasta nuestra mesa.
Tengamos cuidado con separar al Señor de aquello que ocurre en su creación cada día. Es importante que notemos esto respecto de la educación, ya que hoy nos encontramos con una enseñanza secularizada, en la que se habla de la creación simplemente como naturaleza, separándose completamente del Creador en cuanto a su origen y mantenimiento. Debemos preguntarnos si la educación que están recibiendo nuestros hijos por parte de sus maestros les enseña a ver el mundo como lo expone este salmo, o si los está haciendo pensar como incrédulos, que no ven al Señor gobernando el mundo. Lejos de esa visión secularizada, tanto el día como la noche, el invierno como el verano, tanto el elefante como la hormiga están bajo la providencia y sabio gobierno del Señor, y esto es un motivo para la alabanza continua en nuestros corazones. Proverbios capítulo 26. Desde el versículo 24 al 26 nos habla de tener cuidado con dejarse llevar por la apariencia de las palabras. Hay personas que disimulan odios con palabras aparentemente amistosas. El Señor Jesús enfrentó esto en numerosas ocasiones, ante las preguntas maliciosas de los líderes religiosos, que se hacían pasar por personas con una curiosidad sincera, cuando en realidad le estaban poniendo una trampa. Debemos pedir al Señor sabiduría para identificar estas situaciones, y esto es algo que nos puede librar de muchos males. También debemos pedir al Señor que nos libre de un corazón que disimula odio con palabras engañosas. Libro de Hebreos, capítulo 3. Desde el versículo 1 el autor de este libro continúa con el discurso que estaba realizando desde el capítulo 2, y podríamos decir incluso desde el comienzo de esta carta. De hecho, inicia el capítulo 3 con un por tanto, lo que nos remite inmediatamente al capítulo anterior, porque nos está diciendo que es la conclusión de lo que señaló antes. Es decir, que Jesús tomó nuestra naturaleza humana para representarnos ante Dios y vencer a la muerte de esa manera, y que fue en todo semejante a nosotros, también para ayudarnos contra la tentación. Dice en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, llamando así a la iglesia, participantes del llamamiento celestial, quienes han sido llamados entonces a través del Evangelio a ser santos en el Señor, y agrega, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por consiguiente nos llama a considerar a Cristo, a ver lo que Él hizo, a tener en cuenta su obra y el ministerio que realizó en nuestro favor. Cristo fue fiel al que le constituyó, es decir, al Padre. Desde el versículo 3 hace mención a la comparación con Moisés. Constantemente vamos a encontrar esta comparación con el antiguo pacto y sus elementos en este libro. Dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Es decir, nos muestra cómo Cristo es superior a Moisés, quien fue un siervo sobre la casa de Dios, la cual es su pueblo, mientras que Cristo es el que la hizo, quien formó al pueblo de Dios, su autor y salvador. Mientras Moisés fue siervo en la casa de Dios, dice en el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, lo que confirma que somos la casa de Dios, su templo, y que somos la herencia de Cristo en su calidad de hijo. Desde el versículo 7 nos llama ahora hacia la aplicación, a que si oímos hoy su voz, si somos expuestos a la exhortación a través de la palabra, que nos llama a la santidad y a la perseverancia en la fe, entonces no endurezcamos nuestros corazones. Versículo 8. Se aprecia que constantemente el autor está llamando a los hebreos a que consideren también lo que ocurrió con sus padres, quienes se caracterizaron como pueblo de Israel por la dureza de su corazón, por la rebelión tan arraigada en sus corazones, que en Jeremías nos llegó a decir que parecía una rebelión perpetua e irremediable. La otra cara de la moneda de la exhortación a la perseverancia es la advertencia contra la incredulidad. Dice en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Notemos que es una exhortación que dirige a toda la iglesia, que cada uno esté mirando que en medio de la congregación no haya ninguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miremos constantemente. Eso nos ordena la Escritura a cada uno, no solo a los pastores, diáconos o líderes, sino a cada hermano de la iglesia. Miremos que entre nosotros no haya alguno que esté apartándose del Dios vivo, que tenga un corazón malo de incredulidad, sino que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 13. Hay personas a las que no les gusta la exhortación, probablemente porque ya tienen su corazón endurecido, pero la Escritura nos está diciendo cada día, es decir, debe ser constante la exhortación de unos a otros a perseverar, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 14. Vemos que el autor exhorta a esto constantemente a los hebreos, porque ellos tendían a confiar en su ascendencia al ser hijos de Abraham, pero les está diciendo que no se confíen, sino que retengan su fe firme hasta el fin. Nosotros tampoco debemos confiarnos en que quizá nuestra familia va a la iglesia, o en que nuestros padres conocieron al Señor,
en que tal vez llevamos años congregándonos, sino que en todo momento estemos aferrándonos al Señor y a su palabra, no endureciendo nuestros corazones. Cabe señalar que repite esto: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, versículo 15. Por tanto, consideremos lo que se puede deducir del versículo 16. Los que salieron de Egipto no entraron finalmente en la tierra prometida y no fueron salvos a causa de incredulidad, versículo 19. La incredulidad tiene como consecuencia la pérdida de bendiciones temporales y eternas y la separación de Dios. El Señor nos dejó ejemplos concretos de esto en la historia de Israel. Por tanto, no seamos incrédulos. Tengamos cuidado de la incredulidad que se empieza a manifestar en pequeñas señales, como apartarse de la comunión de los santos, desinteresarse por la palabra de Dios y la oración. Cuidémonos de la incredulidad y exhortémonos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy.